Crónicas Ocultas. Los secretos de la historia. Presenta un documental realizado, producido y dirigido por David Rodríguez Barrera. Los fundamentos de las civilizaciones mesoamericanas. Período preclásico de Mesoamérica. Período preclásico de Mesoamérica, un período crucial para entender el origen y los primeros desarrollos de las civilizaciones mesoamericanas. Este período abarca desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo y se caracteriza por la formación de las primeras aldeas, el desarrollo de la agricultura y la aparición de las primeras grandes culturas, como los olmecas, los zapotecas y otras. Miles de años antes de la aparición de las grandes civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, los mexicas o los zapotecos, existieron otras culturas que sentaron las bases de toda la región. Este es el período preclásico, un tiempo de transformación que va desde los primeros asentamientos hasta la consolidación de las primeras grandes sociedades. Durante este periodo nacieron las primeras formas de agricultura, las primeras construcciones monumentales y las primeras religiones que definirían el rumbo de Mesoamérica. Primeros asentamientos y la agricultura. En los primeros siglos del período preclásico, las sociedades mesoamericanas eran principalmente agrícolas y cazadoras-recolectoras. Sin embargo, un cambio profundo se estaba gestando. La domesticación de plantas y animales permitió a estas primeras comunidades asentarse en un lugar fijo y comenzar a formar aldeas estables. Uno de los avances más importantes de esta época fue la domesticación del maíz. Uno de los cultivos más fundamentales de la región. Además de este grano, también se cultivaban frijoles, calabazas, y chiles. Los cuales se convirtieron en los pilares de la dieta mesoamericana. Este desarrollo agrícola permitió la formación de aldeas y más tarde el crecimiento de las primeras ciudades. En el Valle de Tehuacán, por ejemplo, se encuentran algunas de las primeras evidencias de cultivo de maíz y frijoles, que datan de alrededor del 7000 a.C. Los olmecas. La cultura madre. Entre las culturas más representativas del período preclásico destacan los olmecas. Conocidos como la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas sentaron las bases para las civilizaciones posteriores.
Surgieron alrededor del 1600 a.C. en lo que hoy conocemos como el Golfo de México y rápidamente desarrollaron una rica y compleja sociedad. Los olmecas fueron pioneros en muchos aspectos, como la construcción de grandes centros ceremoniales, el uso de la piedra para monumentos, y la creación de un sistema de escritura rudimentario. Su arte, especialmente las cabezas colosales, sigue siendo uno de los legados más impresionantes de esta cultura. Las cabezas colosales talladas en piedra representan a los gobernantes olmecas y son uno de los símbolos más icónicos de esta civilización. Además, los olmecas fueron los primeros en usar el jade en la elaboración de objetos rituales. Y su influencia se extendió a lo largo de toda Mesoamérica. El contacto y la influencia de los olmecas llegaron incluso a lugares tan lejanos como las tierras altas de Guatemala, donde los mayas los emularon en sus propios desarrollos culturales. El desarrollo de la arquitectura y la religión. La religión jugaba un papel central en la vida de las sociedades preclásicas. Los olmecas, al igual que otras culturas del periodo preclásico, construyeron centros ceremoniales elaborados, como los de la Venta y San Lorenzo, donde realizaban rituales religiosos destinados a honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de sus tierras. La arquitectura olmeca estaba profundamente conectada con la cosmología y las creencias religiosas. Los centros ceremoniales estaban organizados de manera que reflejaban la relación entre el mundo terrenal y el mundo celestial. Los olmecas desarrollaron una compleja cosmovisión, donde los dioses y los elementos naturales jugaban un papel fundamental. Su arte y arquitectura reflejaban esta conexión entre lo divino y lo terrenal. Con representaciones de jaguares y serpientes emplumadas que simbolizaban el poder y la fertilidad. Otras culturas preclásicas en Mesoamérica. Mientras los olmecas se destacaban en el Golfo de México, otras culturas comenzaron a florecer en diferentes regiones de Mesoamérica. En Oaxaca, los zapotecos establecieron la ciudad de Monte Albán alrededor del 500 a.C., convirtiéndola en un importante centro político y religioso.
Los zapotecos fueron pioneros en la construcción de plataformas y pirámides escalonadas y desarrollaron un sistema de escritura que, aunque primitivo, fue clave para el registro de la historia de sus gobernantes. En el Valle de Oaxaca, los zapotecos también desarrollaron una escritura jeroglífica temprana y una sofisticada cerámica, que utilizaban para rendir culto a sus dioses y registrar su historia. Período preclásico. El colapso. A medida que avanzaba el tiempo, muchas de las grandes ciudades y centros ceremoniales del período preclásico comenzaron a declinar. Factores como la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático y las tensiones internas pudieron haber contribuido al colapso de culturas como los olmecas. Es posible que eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas, hayan afectado gravemente la agricultura en estas regiones, lo que generó crisis sociales y políticas. Aunque algunas ciudades dejaron de existir, el legado del período preclásico no se desvaneció. Las ideas y estructuras culturales de las civilizaciones preclásicas influyeron en las culturas posteriores, especialmente en los mayas, los zapotecos y los mixtecos, quienes continuarían construyendo sobre estos cimientos. Período preclásico. El legado. Hoy, las huellas del período preclásico siguen vivas en la región. Las ciudades y monumentos de los olmecas, zapotecos y otras culturas continúan siendo testigos de una época que, aunque distante en el tiempo, marcó los cimientos de muchas de las civilizaciones posteriores. El legado cultural del período preclásico está presente en la arquitectura, la agricultura y las tradiciones que perduran en las comunidades actuales de Mesoamérica. El maíz, por ejemplo, sigue siendo el alimento fundamental para muchos pueblos. Desde las montañas de Oaxaca hasta las costas del Golfo de México, las culturas actuales continúan rindiendo homenaje a sus antepasados, manteniendo vivas las tradiciones que nacieron en el período preclásico de Mesoamérica. Mocaya. Los pioneros de México. Los moquea, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Al igual que los olmecas, los moquea dejaron un legado importante, pero su historia es menos conocida. Hace más de 3.500 años, una civilización comenzó a desarrollarse en las tierras montañosas del sur de México. Los moquea, una cultura temprana que aún mantiene muchos misterios, sembraron las primeras semillas de lo que sería la rica tradición cultural de Mesoamérica. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo prehispánico? Los moquea fueron uno de los primeros pueblos en la región del Istmo de Tehuantepec. Su legado es clave para entender las raíces de las grandes civilizaciones que vinieron después, como los zapotecas y mixtecas. Capítulo 1.
Orígenes y ubicación. Los Moquea habitaron lo que hoy es la región de Chiapas, en el sureste de México. Su territorio se extendía por las tierras bajas del Valle de Soconusco, una región que los dotaba de abundantes recursos naturales gracias a su cercanía con el Pacífico y los ríos cercanos. El Valle de Soconusco era un lugar privilegiado en términos de clima y recursos, lo que permitió a los Moquea desarrollarse de manera estable. Este valle, además, era un punto de conexión entre las regiones montañosas y las costas. Capítulo 2. Sociedad y organización. Aunque no tenían una estructura jerárquica tan compleja como otras culturas mesoamericanas, los Moquea tenían una organización social basada en la agricultura y el comercio. Fueron uno de los primeros pueblos en domesticar el maíz, una de las bases de la dieta mesoamericana. La base de la sociedad mocaya era la agricultura, pero también se dedicaban al comercio de productos como cacao, que fue cultivado por ellos mucho antes de que las grandes civilizaciones como los mayas lo hicieran. Capítulo 3. Arte y craftsmanship. El arte moquea es esencialmente funcional, pero también posee una estética notable. Su cerámica era sofisticada y usaban figuras de animales y personas en sus artefactos. Estos elementos artísticos eran parte de su vida diaria, reflejando tanto creencias religiosas como el entorno natural. Las figuras de cerámica que encontramos de los Moquea muestran una gran destreza. Además, las figurillas de animales y humanos en posiciones rituales indican la importancia de los rituales religiosos y el simbolismo en su cultura. Capítulo 4. Creencias y religión. La religión moquea parece haber estado profundamente vinculada con la naturaleza. Creían en una serie de deidades relacionadas con los elementos como el sol, la lluvia y la fertilidad. A través de figuras zoomorfas, especialmente el jaguar, intentaban comunicar la conexión espiritual entre el hombre y la naturaleza. Las representaciones de jaguares en su arte son clave, ya que este animal simbolizaba el poder y la conexión con el inframundo. También practicaban rituales para asegurar buenas cosechas, ya que la agricultura era esencial para su supervivencia. Capítulo 5. El legado de los Mocaya. Aunque la civilización moquea desapareció hacia el 1000 a.C., su influencia perduró en las culturas que le siguieron. Sus avances en la agricultura, el comercio y las creencias religiosas se reflejaron en las grandes civilizaciones de Mesoamérica, como los zapotecas y mixtecas. Los Moquea son un eslabón crucial en la historia de Mesoamérica. Muchos de los avances en la agricultura y el comercio que vemos en las civilizaciones posteriores tienen sus raíces en las prácticas de los Moquea. Los Moquea fueron los pioneros en un largo viaje que llevaría a Mesoamérica a convertirse en una de las civilizaciones más complejas y avanzadas del mundo antiguo. Aunque sus vestigios son limitados, el impacto de su cultura resuena aún hoy, a través de la cerámica, las creencias y los avances agrícolas que legaron a las civilizaciones que los siguieron. El legado moquea es fundamental para comprender las raíces de Mesoamérica. Sin ellos, muchas de las características que definieron a las grandes culturas posteriores, como el maíz
y la espiritualidad vinculada a la naturaleza no habrían sido posibles. Olmecas, la civilización madre de Mesoamérica. Antes de los mayas, antes de los aztecas, existió una civilización que sentó las bases de Mesoamérica. Los olmecas, los enigmáticos escultores de las colosales cabezas de piedra, florecieron hace más de 3000 años. Pero, ¿quiénes eran? ¿Qué secretos esconde su legado? Los olmecas fueron la primera gran civilización mesoamericana, habitando las tierras de lo que hoy es Veracruz y Tabasco. Son considerados la cultura madre porque sus innovaciones influenciaron a los mayas, zapotecas y otros pueblos. Capítulo 1. Orígenes y ubicación. Los olmecas prosperaron entre el 1500 a.C. y el 400 a.C., asentándose en las fértiles tierras del Golfo de México. Sus principales centros fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo es el sitio más antiguo, pero La Venta fue el más importante. Allí construyeron una enorme pirámide de arcilla y dejaron algunas de las más impresionantes cabezas colosales. Capítulo 2. Las cabezas colosales y su arte monumental. Las enormes cabezas de piedra, que pueden medir hasta 3 metros y pesar más de 20 toneladas, siguen siendo un misterio. ¿A quién representan? ¿Cómo fueron transportadas? Se cree que representan a gobernantes olmecas. Su talla es impresionante, pues se hicieron con herramientas rudimentarias sobre basalto traído desde las montañas de los Tuxtlas. Capítulo 3. Sociedad y gobierno. La sociedad olmeca estaba gobernada por una élite poderosa, probablemente reyes sacerdotes que controlaban la religión y la política. Su organización influyó en civilizaciones posteriores. El sistema de gobierno olmeca parece haber sido teocrático. Las esculturas y relieves indican que los gobernantes eran divinizados. Capítulo 4. Religión y simbolismo. La religión olmeca estaba llena de simbolismo. Los jaguares, las serpientes y los hombres sobrenaturales dominan su arte. Se cree que tenían un sistema chamánico de comunicación con los dioses. Muchos símbolos olmecas aparecen en culturas posteriores, como el concepto del hombre jaguar y el culto a la fertilidad.
Capítulo 5. Logros tecnológicos y aportes culturales. Los olmecas desarrollaron un sistema de escritura primitivo, uno de los primeros en América. También crearon un calendario que influyó en el calendario maya. Las inscripciones en piedra sugieren un sistema protoescritural, aunque aún no descifrado por completo. Aunque la civilización olmeca desapareció alrededor del 400 a.C., su influencia perdura en la cosmovisión, el arte y la cultura de Mesoamérica. Fueron los primeros en crear una sociedad compleja en la región, abriendo el camino para las grandes civilizaciones que vendrían después. Los olmecas nos dejaron un legado increíble. Sin ellos, el esplendor de los mayas y aztecas no habría sido posible. Cuicuilco, la ciudad de la luna. Los cuicuilcos, una de las primeras y más enigmáticas civilizaciones de Mesoamérica. Aunque su importancia ha sido eclipsada en ocasiones por otras culturas como los mexicas, los cuicuilcos dejaron un legado interesante, especialmente en términos de arquitectura, religión y urbanismo. En el corazón de la Cuenca de México existió una de las ciudades más antiguas y avanzadas de Mesoamérica, cuya existencia aún desafía a los historiadores. Cuicuilco, la ciudad de la luna, floreció hace más de 2000 años, antes de ser abandonada misteriosamente. ¿Quiénes fueron los habitantes de Cuicuilco? ¿Qué dejaron como legado? Cuicuilco fue una de las primeras ciudades importantes en Mesoamérica, ubicada al sur del Valle de México. A pesar de su destrucción, su influencia cultural es crucial para entender el desarrollo de las civilizaciones en la región. Capítulo 1. Ubicación y orígenes. Cuicuilco se encuentra en lo que hoy es el sur de la Ciudad de México, cerca del lago de Xochimilco. Esta ubicación privilegiada, con tierras fértiles y abundantes recursos hídricos, permitió a la ciudad prosperar entre el 800 a.C. y el 100 a.C. El sitio de Cuicuilco se extiende sobre unas 25 hectáreas, con un sistema urbanístico avanzado que parece haber sido planeado. Los cuicuilcas desarrollaron una infraestructura muy avanzada para su tiempo, incluyendo terrazas agrícolas y canales. Capítulo 2. La arquitectura de la ciudad. Una de las características más distintivas de Cuicuilco es su pirámide circular, una de las primeras en Mesoamérica. Esta estructura única está construida con piedras volcánicas y tiene un diseño que no se encuentra en ningún otro lugar de la región. La pirámide de Cuicuilco es un enigma arquitectónico. Su forma circular sugiere que los cuicuilcas tenían una visión cosmológica del universo, donde la luna y otros elementos cósmicos probablemente jugaban un papel importante. Capítulo 3. Religión y cosmovisión. La religión cuicuilca estaba estrechamente ligada a la naturaleza y al cosmos. Se cree que su cultura tenía una fuerte conexión con el culto a la luna, el sol y otros cuerpos celestes. Sus deidades eran representadas en esculturas de piedra y figuras humanas. Los cuicuilcas parecían tener una visión cósmica del mundo. Esto se refleja en las representaciones de figuras humanas con rasgos sobrenaturales y animales, lo que sugiere un vínculo profundo con los elementos y los astros. El jaguar y la serpiente son dos animales recurrentes en su arte, símbolos que a menudo se asocian con la dualidad y los ciclos cósmicos, algo esencial en la cosmovisión de los cuicuilcas. Capítulo 4. Comercio y economía.
El comercio fue clave para la prosperidad de Cuicuilco. A través de rutas comerciales, los cuicuilcas intercambiaban productos como obsidiana, cacao y conchas marinas. Esta red de intercambio permitió a Cuicuilco desarrollarse en el centro de la Cuenca de México. Cuicuilco tenía una economía bastante compleja para su época. La cerámica cuicuilca, por ejemplo, no solo tenía fines utilitarios, sino también ceremoniales. Su comercio con otras culturas fue esencial para su desarrollo. Capítulo 5. Destrucción y abandono. Hacia el 100 a.C., Cuicuilco fue abandonado debido a una catástrofe natural. La erupción del volcán Xitl cubrió gran parte de la ciudad con lava, dejando casi todo lo que una vez fue próspero en ruinas. La erupción del volcán Xitl fue devastadora para Cuicuilco. La lava arrasó la ciudad y dificultó la vida en la región durante siglos. Sin embargo, los vestigios de la ciudad sobrevivieron en un estado excepcional, lo que nos permite conocer aspectos únicos de esta civilización. Capítulo 6. Conclusión y legado. Aunque Cuicuilco fue destruido por la erupción del volcán, su legado perdura. La pirámide circular, su visión cósmica y su organización urbana nos dejan una huella que influyó en las culturas que vinieron después, como los mexicas. Cuicuilco es una ciudad fundamental para comprender los orígenes del urbanismo en Mesoamérica. Su influencia en las grandes culturas posteriores, como la méxica, es clara, especialmente en lo que respecta al diseño de las pirámides y la cosmovisión. Zapotecos tempranos. Los pioneros de Oaxaca. En las montañas del sur de México, en el corazón de Oaxaca, se encuentra la cuna de una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, los zapotecos. Desde tiempos remotos este pueblo construyó una sociedad única, cuyas raíces se remontan a los primeros asentamientos en la región. Los zapotecos tempranos, conocidos por su destreza en la agricultura, la arquitectura y la escritura, dejaron una huella profunda en la historia de Mesoamérica. Los zapotecos tempranos fueron pioneros en muchos aspectos de la cultura mesoamericana, desde el desarrollo de una escritura única hasta la creación de complejas estructuras urbanas, como en la ciudad de Monte Albán. Capítulo 1. Orígenes y asentamiento en Oaxaca. Los zapotecos tempranos se establecieron en los valles centrales de Oaxaca alrededor del 500 a.C., una región que les proporcionaba una gran diversidad de recursos naturales, desde tierras fértiles para la agricultura hasta montañas ricas en piedras preciosas. Con el tiempo, desarrollaron una cultura agrícola avanzada, basada en el maíz, los frijoles y el chile, que sentó las bases de su prosperidad. Oaxaca, con su geografía diversa, ofreció a los zapotecos un lugar ideal para establecerse y crecer. A lo largo del tiempo, se adaptaron a este entorno, creando una organización social y cultural que perduró durante siglos. Los primeros vestigios de la cultura zapoteca provienen de sitios como San José Mogote, uno de los primeros asentamientos importantes. Allí, los zapotecos tempranos comenzaron a construir los cimientos de lo que sería su gran civilización. Capítulo 2. La organización política y social. La organización social de los zapotecos tempranos era jerárquica. En la cima de la pirámide se encontraba la élite gobernante, que ejercía control sobre las tierras y la población. Esta élite probablemente consistía en sacerdotes, guerreros y líderes políticos, que tomaban decisiones cruciales para la comunidad. La sociedad zapoteca estaba fuertemente estructurada.
A medida que la ciudad de Monte Albán se convirtió en el centro de la civilización zapoteca, su sistema de gobierno probablemente se fue centralizando, con un líder que tenía un vínculo con los dioses. Los zapotecos tempranos eran expertos en la producción de herramientas de obsidiana y otros materiales, y también crearon figuras de cerámica que representaban deidades y seres espirituales. Estos objetos eran utilizados tanto para el comercio como para el culto religioso. Capítulo 3. El desarrollo de la escritura y el código ritual. Uno de los logros más notables de los zapotecos tempranos fue el desarrollo de un sistema de escritura. Utilizaban glifos para registrar eventos importantes, como nacimientos, muertes y victorias en la guerra. Aunque el sistema de escritura no ha sido completamente descifrado, se sabe que fue uno de los primeros en Mesoamérica. El sistema de escritura zapoteca es fascinante porque es uno de los primeros ejemplos de un sistema de escritura ideográfica en la región. Los glifos zapotecas probablemente se usaban para fines administrativos y religiosos, reflejando la importancia de la escritura en su sociedad. Los zapotecos tempranos también desarrollaron un complejo código ritual que se reflejaba en sus ceremonias religiosas y en la organización de su espacio sagrado. La escritura no solo servía para registrar eventos históricos, sino también para darle forma a la cosmología zapoteca. Capítulo 4. Monte Albán y el inicio del Imperio Zapoteca. A partir del 500 a.C., los zapotecos comenzaron a construir Monte Albán, un sitio impresionante que se convertiría en el centro político y religioso de la región. La ciudad estaba ubicada en una meseta elevada, lo que le daba una ventaja estratégica sobre las zonas circundantes. La ciudad se diseñó para ser un lugar sagrado, con templos, plazas y plataformas dedicadas a los dioses zapotecas. Monte Albán no solo fue un centro político, sino también un centro religioso de gran importancia. El diseño de Monte Albán refleja la visión zapoteca del mundo, donde los edificios estaban alineados con los movimientos solares y las estrellas. En este sitio, los zapotecos tempranos desarrollaron una de las primeras formas de urbanismo en Mesoamérica. Capítulo 5. La economía y el comercio. La economía zapoteca estaba basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y chiles. Además, el comercio era vital para la prosperidad de la ciudad. Los zapotecos intercambiaban productos como textiles, cerámica, jade y obsidiana con otras culturas mesoamericanas. Los zapotecos tempranos eran expertos artesanos y su habilidad para trabajar con materiales como la obsidiana y el jade les permitió comercializar con otras regiones, como la cuenca de Oaxaca y el Golfo de México. El comercio no solo les proporcionaba bienes materiales, sino que también les permitió expandir su influencia cultural. Los zapotecas tenían una red de comercio que se extendía a otras regiones, incluyendo el área maya y el centro de Veracruz. Capítulo 6. Legado y durabilidad cultural. A pesar de los cambios políticos y sociales que ocurrieron con el paso de los siglos, los zapotecos dejaron una huella duradera en Oaxaca y Mesoamérica. Su lengua, sus prácticas religiosas y su arquitectura
siguen siendo una parte fundamental de la identidad cultural de la región. El legado de los zapotecos se puede ver en las tradiciones vivas de las comunidades zapotecas actuales. Aunque la civilización zapoteca de Monte Albán llegó a su fin, su influencia persiste en las costumbres, el lenguaje y la vida cotidiana de los oaxaqueños. Hoy, la civilización zapoteca sigue viva en los corazones y las mentes de las personas que habitan la región de Oaxaca. Los zapotecos tempranos no solo crearon una cultura rica y compleja, sino que también sentaron las bases para las futuras generaciones de esta tierra. Los zapotecos tempranos fueron los pioneros de una de las civilizaciones más influyentes de Mesoamérica. Desde sus primeros asentamientos hasta la construcción de la majestuosa Monte Albán, su legado perdura como un testimonio de la creatividad, la organización y el poder de la cultura zapoteca.